pues buenas tardes a todos. Estamos dentro del marco del curso, el proyecto Educación Cívica y Capacitación, Desarrollo de Habilidades para el Ejercicio de los Derechos, en el curso Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos y Mecanismos de Protección. Mi nombre es el doctor Pablo González Ulloa Aguirre y fue invitado por Iniciativa Ciudadana dentro de la unidad 3, que se llama Los Derechos Humanos en el Sistema Político Mexicano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas de la protección de los derechos humanos en México. Los derechos humanos, como todos ustedes saben, es un problema, un asunto más que un problema muy complejo. Hay varias formas de interpretación de los derechos, es muy complejo hablar de los mismos, la protección de los mismos, como lo había dicho también, se vuelve un tema muy escabroso algunas veces de ir discutiendo, porque pues hay instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, pero de la misma forma como son un derecho inalienable de las personas, pues entonces a veces se cree que por el simple hecho de haber nacido uno tiene estos derechos son intrínsecos a la persona, que sí es cierto, ¿no? Dentro de esta concepción de los derechos humanos, dentro de varios puntos de vista, esto sí es cierto. Sin embargo, la materialización de los mismos derechos lo vemos a partir de las distintas instituciones que nos permiten esta accesibilidad a los derechos, nos garantizan nuestros derechos y nos dan la posibilidad de ejercerlos de manera cotidiana. Entonces, yo voy a comenzar dando una pequeña cronología de los derechos humanos. Hay algunos documentos relevantes. Seguramente ustedes durante el desarrollo de este curso ya fueron viendo algunos de estos documentos relevantes, ya les fueron platicando un poco desde la concepción básica de los derechos humanos. Sin embargo, yo quisiera destacar algunos principios de los derechos humanos, como la Bill of Rights en Inglaterra de 1689, como uno de los principios básicos para la formación de los derechos humanos, como uno de los antecedentes, aunque muchas veces se deja de lado, ¿no? Bill of Rights, como el Parlamento inglés crea un contrapeso, ¿no? Cuando Guillermo de Orange va a sustituir a Jacobo II. También tenemos, el catálogo moderno, el que realmente se reconoce como el principio moderno de los derechos humanos, es el primer catálogo moderno de los derechos humanos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Ahí reconocemos como el punto de inflexión de los derechos humanos, aunque les digo, también tenemos el antecedente en Inglaterra más de 100 años antes. Entonces, también tenemos en Estados Unidos el Bill of Rights, la entrada en vigor en 1791, y en México, obviamente, nuestro principio, digamos, donde se comienza a tratar de garantizar estos derechos humanos, o donde se establecen los derechos humanos, es en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Entonces, tenemos tres documentos, digamos, fundacionales, como le llaman algunos, dentro de Francia, el primer catálogo moderno de derechos humanos a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos que es el antecedente para la formación de los tratados internacionales. Después, el 10 de diciembre de 1948, tendremos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, ¿no? De la ONU, perdón. Es el texto más amplio y central a nivel internacional. Algunos autores la llaman como la Constitución de Constituciones, ¿no? La que termina sentando las bases de los marcos normativos para las distintas constituciones a nivel internacional, aunque nosotros tenemos ya nuestro antecedente en 1917, nosotros hablando en México en 1917, entonces pues sí tenemos ya plasmadas las garantías individuales del artículo 1 al artículo 29, pero luego también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Luego tenemos una serie de pactos, una serie de declaraciones que me gustaría, por ejemplo, comentar cómo se van ampliando estos principios de los derechos humanos, porque hay que pensar esto, ¿no? Los derechos humanos
no es un principio inamovible, no son derechos inamovibles, sino que son derechos que cada vez se van ampliando, y esto lo vamos a ir viendo más adelante durante la presentación. Por ejemplo, me gustaría destacar 3 momentos que considero importantes. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas. Y por ejemplo, a nivel regional tenemos un pacto muy importante, bueno, una convención muy importante, que es la de 1969 en América Latina, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Y en el 2007 tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos más de 150 tratados, convenciones en materia de derechos humanos a nivel internacional, y necesitaríamos todo un curso o casi una licenciatura o una maestría para estudiar de manera puntual uno por uno. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tratar de dar un marco general sobre lo que son los derechos humanos, los mecanismos de protección que nosotros tenemos en México, y entonces vamos a ir avanzando dentro de esta materia. Bueno, tradicionalmente los derechos humanos los ubicábamos en la Constitución, en el del artículo 1 al 29, dentro de las llamadas garantías individuales. Sin embargo, en México se da una reforma trascendental en materia de derechos humanos. En el 2011 se cambia la denominación de garantías individuales a derechos humanos. Independientemente de que ahora todavía lo sigamos llamando a las garantías individuales del 1 al 29 como garantías individuales, ahora ya se reconoce a partir de esta reforma que realmente las garantías individuales son los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que implica este marco, este cambio a nivel constitucional? Pues va a implicar que los derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución. Es decir, bueno, hay toda una discusión dentro de los juristas, ¿no? De, bueno, ¿qué está por encima? La Constitución, los tratados internacionales. Sin embargo, bueno, esta reforma constitucional lo que implica es que, bueno, ya tenemos estos principios de los derechos humanos al mismo nivel que las garantías individuales, y entonces, bueno, todas las acciones de los distintos gobiernos, de los 3 niveles de gobierno, tienen que compaginarse con los principios de los derechos humanos. No se pueden dejar de lado, ya no podemos desconocer a los derechos humanos dentro de nuestros lineamientos jurídicos en México. Perdón. Luego, hay un principio también, bueno, decimos, bueno, se siguen llamando garantías individuales, ya, sin embargo, ahora se les denominan derechos humanos, o los seguimos reconociendo como garantías individuales. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante que hace Carbonell, ¿no? Entonces nos comenta que los derechos humanos son sustantivos e inherentes al ser humano. En el principio de la plática, de la conferencia, ya les había comentado estos principios de, bueno, los derechos humanos como un principio es inherente al hombre. Sin embargo, obviamente, pues para garantizarlos necesitamos a las instituciones. Entonces, bueno, en un primer momento tenemos los derechos humanos como estos sustantivos e inherentes al ser humano, y tenemos el derecho a la no discriminación, a una vivienda, a la educación, a la libertad de expresión. Y entonces, bueno, como vamos viendo, o como ya les he ido platicando, pues estos se van ampliando, ¿no? En un primer momento, bueno, pues tal vez ahora nosotros estamos centrados en estos principios de los derechos ambientales, ¿no? Siendo que hace, no sé, 50 años no se tomaban en cuenta. Entonces, bueno, para eso también algunos estudiosos de los derechos humanos los catalogan, ¿no? En los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, independientemente de que estos sean indivisibles, ¿no? O sea, al final todos los derechos humanos están al mismo nivel. No podemos decir, bueno, los de primera generación son más importantes que los de tercera o que los de cuarta. Todos los derechos humanos son igual de importantes. Sin embargo, a veces dividirlos en las distintas generaciones de los derechos humanos nos da la posibilidad de entender su evolución histórica,
¿no? Y entender que realmente no es algo inamovible, ¿no? Al rato ya vamos a estar hablando de la sexta generación de derechos humanos, de la séptima generación de derechos humanos en algún futuro, y a eso nos da la pauta para entender, bueno, pues la evolución dentro de los mismos derechos, ¿no? Cómo al final, conforme van cambiando las relaciones entre los países, las sociedades, los mismos países, pues obviamente se van exigiendo cada vez más derechos, ¿no? O sea, en un primer momento, tal vez los derechos sociales, económicos y culturales, bueno, ya hablamos sobre este tratado a nivel de los derechos políticos, sociales, económicos, políticos, sociales y culturales. Bueno, pues como obviamente ahora vamos reconociendo cada vez más el derecho a la diferencia, el derecho de las mujeres, ¿no? Que es una cuestión básica ahora, ¿no? O sea, nosotros, el derecho a las mujeres, la ampliación de derecho de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres, por ejemplo, ahora en México se acaban de cumplir fueron en el 53, fue el primer año que se permite votar a las mujeres, ¿no? Entonces estamos cumpliendo 60 años donde se le da la posibilidad del voto a las mujeres, y eso obviamente va a implicar una ampliación a nivel de derechos, ¿no? También el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos la modificación a la Constitución en el año 2001 al artículo 2 en esta materia. Entonces, bueno, pues también esa es una ampliación a nivel de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Antes no reconocíamos la posibilidad de que los distintos pueblos indígenas, o no incorporábamos estos principios culturales dentro de la forma de organización del sistema político mexicano, dentro de nuestras leyes, y entonces no teníamos como tan claro este derecho a la diferencia, ¿no? Decíamos, bueno, pues somos un país homogéneo, y quien se salga de estos parámetros, pues obviamente no entra dentro de la lógica de nuestro nacionalismo, ¿no? De nuestra idea de nación. Entonces, bueno, pues ahora ya vamos ampliando este catálogo de derechos, y entonces vamos dando cabida a una gran cantidad de derechos que antes tal vez no se tomaban en cuenta. Y bueno, pues por la misma lógica histórica, por la misma evolución de la sociedad, pues obviamente los vamos ampliando. Entonces, bueno, lo segundo que quería plantear era las garantías individuales. Recuerden que estamos hablando sobre esta diferencia entre los derechos humanos y las garantías individuales. Las garantías individuales lo que va a implicar son los medios de protección de los derechos humanos, es decir, todos estos instrumentos procesales de tutela de los propios derechos. Y acá tenemos un ejemplo muy claro que podría ser el juicio de amparo. Y ahí más adelante vamos a hablar sobre algún tipo de especificidades sobre el juicio de amparo. Entonces, lo siguiente, bueno, las fuentes de los derechos humanos en México. Ya hablamos un poco sobre el marco internacional. Ahora quisiera, bueno, entrar a la idea de la Constitución mexicana. Los derechos humanos en la Constitución mexicana se ubican a través de todos estos principios constitucionales, de toda la Constitución. Es decir, nosotros a veces decimos, bueno, los derechos humanos se ubican solamente del artículo 1 al 29. Bueno, sí, los principios de las garantías individuales, que ahora, como les digo, ya no son garantías individuales, sino que ahora se nombran como derechos humanos, bueno, sí los podemos ubicar del artículo 1 al 29, nombrados como tales. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de derechos humanos contenidos a lo largo de nuestra Constitución. Y como les decía, bueno, hay una ampliación a nivel de los derechos. Las últimas reformas constitucionales han permitido que este catálogo de derechos se amplíen. Por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal de 2008, que bueno, hay una discusión al respecto, que bueno, en otro momento lo podremos abordar. Y también está la reforma constitucional, bueno, a nivel constitucional de 2011, donde ya se incorpora los derechos humanos como un principio básico dentro de nuestra Constitución, de la Constitución en México. También tenemos el principio de los tratados internacionales. México es un país que le encanta firmar los tratados internacionales. Sin embargo, el gran reto es cómo nosotros aterrizamos los tratados internacionales y los podemos internalizar dentro de nuestras propias leyes. Entonces, bueno, los tratados internacionales nos van a ofrecer una perspectiva complementaria
van a permitirnos también abonar derechos que tal vez no están previstos dentro de la Constitución mexicana. Hay distintos tipos de tratados internacionales. Tenemos los tratados de carácter general que van a regular los diversos tipos de derechos, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, estos son pactos a nivel muy general, ¿no? Que nos van a dar ciertas pautas y nos van a decir, bueno, ahora ya los derechos los vamos a ampliar, ¿no? Ahora tenemos el principio de los derechos civiles y políticos, pero no solamente van a ser eso, sino ahora tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales pues van a implicar que, bueno, nosotros tengamos los principios materiales para que nosotros podamos ejercer estos derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, no alcanza solamente con que yo tenga garantizado a nivel institucional mis derechos humanos a partir de los derechos civiles y políticos, sino que yo voy a necesitar los medios materiales para poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, también a nivel de la cultura, ¿no? O sea, el elemento cultural va a ser una cuestión central para garantizar nuestros derechos humanos. Es decir, que yo pueda hablar una lengua determinada, que yo pueda conservar mis costumbres, eso también va a ser una cuestión básica que el Estado mexicano va a tener que garantizar, ¿no? Es decir, a partir de estos tratados internacionales nos terminamos ampliando una gran cantidad de derechos que tal vez en un primer momento no estaban previstos dentro de la Constitución mexicana, pero como les comento, cada vez se van, digamos, homogeneizando, cada vez se van internalizando, se van ampliando el catálogo de derechos dentro de la misma Constitución mexicana. Entonces, los tratados internacionales son un primer paso para que los estados puedan reconocer, puedan ampliar el catálogo de derechos. Digo, a veces no sucede a partir de los tratados internacionales, sino que a veces las mismas constituciones se adecuan, digamos, a partir de las propias necesidades poblacionales, pero a veces sí los tratados internacionales nos pueden dar toda una pauta para que la Constitución, los derechos dentro de la Constitución, todo este catálogo se vaya ampliando, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una gran cantidad de pactos, de tratados que ha firmado el Estado mexicano. Entonces también tenemos los tratados de carácter sectorial que van a regular los derechos específicos, es decir, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, son tratados específicos que nos van a tratar de regular derechos para un cierto núcleo poblacional, ¿no? A nivel de las mujeres, a nivel de los indígenas, a nivel de las personas con capacidades diferentes, ahora de los adultos mayores. Entonces, bueno, vamos teniendo como este catálogo de derechos, estos tratados que nos permiten garantizar estos derechos de este cierto núcleo poblacional que antes no estaba reconocido de manera específica dentro de la Constitución, o no eran derechos bueno, sí eran sujetos de derechos, pero digamos no se les garantizaba de manera específica, ¿no? Como es la Convención de los Derechos del Niño y la de las mujeres, ¿no? Sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Bueno, también tenemos los principios de jurisprudencia, que son las decisiones de los tribunales que tienen la función de garantizar la vigencia de la aplicación de la Constitución. Para emitir jurisprudencia tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces a veces vemos que hay algunas leyes o algunas leyes que no incluyen un cierto tipo de derechos, ¿no? Entonces, nosotros lo que se hace es que a partir de ciertas decisiones de los tribunales, pues se tratan de adicionar a la Constitución con estos derechos, ¿no? Que crean jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia lo que nos va a implicar es que, bueno, hay casos que se empiezan a resolver dentro de los tribunales, y entonces a partir de estas resoluciones de los tribunales, bueno, pues ya se va a decir, bueno,
estas resoluciones se están dando a nivel favorable en estos sentidos, ¿no? Entonces, de esta forma se comienzan a reconocer como principios dentro de la Constitución, o bueno, como forma de garantizar la vigencia de ciertos derechos que tal vez no están incluidos en la Constitución. Sin embargo, ante el cambio de los paradigmas, ante el cambio en la sociedad, pues obviamente se van ampliando este catálogo de derechos. Sin embargo, a veces las leyes no están adecuadas a los cambios que se están dando a nivel social, o el poder legislativo todavía no ha hecho alguna ley en específico. Entonces, la misma necesidad del cambio pues se va adaptando a partir de la jurisprudencia. Entonces, como bueno, recapitulando, entonces tenemos estas fuentes de los derechos humanos en México. En primer lugar, la Constitución mexicana. En segundo lugar, también tenemos toda esta principios de reforma constitucional. Ya había hablado sobre el hecho de que los derechos humanos no son una cuestión estática, sino que van cambiando, y entonces la Constitución se va reformando y se va reconociendo una mayor cantidad de derechos. El catálogo de los derechos se va ampliando. Y esto, bueno, lo vemos a partir, por ejemplo, de la inclusión del voto de la mujer, del reconocimiento de los pueblos indígenas, bueno, y una gran cantidad de modificaciones a nivel constitucional que nos permiten esta ampliación de derechos. En tercer lugar, tenemos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales, como les decía, bueno, nos van a ofrecer una perspectiva complementaria y nos van a abonar a los derechos que en algunas veces pueden no estar previstos en la Constitución mexicana. Entonces, nuestro país o los distintos países firman estos tratados internacionales, y entonces lo que hacen es, bueno, pues tratar también de ampliar su marco de derechos. Les da, digamos, una perspectiva complementaria, como ya lo había dicho, y entonces nos permiten, a partir de estos tratados, decir, bueno, pues vamos a tratar de adecuar nuestras leyes a estos tratados que nos están dando ciertos marcos. Y en cuarto lugar tenemos la jurisprudencia, que ya les había dicho, ¿no? Son las decisiones de los tribunales que tienen la función de garantizar la vigencia de la aplicación de la Constitución. Entonces, bueno, pues hay veces que nuestras leyes no se están adecuando a los cambios sociales, y entonces tarda en adecuarse, y entonces estos principios de jurisprudencia nos dan esos principios de adecuación de las leyes. Entonces, bueno, el sistema de protección a los derechos humanos, tenemos dos que son, digamos, los más claros. El juicio de amparo, que es la garantía más importante de los derechos fundamentales, y nos da la posibilidad de tener una protección contra las autoridades. Ustedes han oído toda esta discusión, ¿no?, sobre el amparo, que dice, bueno, pues es que realmente están amparando a los delincuentes, ¿no? O sea, pero al final a veces caemos como en esta descalificación, digamos, de bote pronto, ¿no? Y decimos, bueno, estos amparos, ¿para qué nos sirven? Pues estos amparos nos sirven para protegernos en contra de las autoridades. Digo, algunas veces sí podemos ver como abuso en el uso del amparo, en algunos momentos, hemos oído de algunos casos. Sin embargo, hay que ponerlo en su justa dimensión. El amparo nos permite protegernos contra el ejercicio de autoridad, contra las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, si yo siento que la autoridad está violando alguno de mis derechos, entonces yo puedo recurrir al juicio de amparo. Obviamente el juicio de amparo no es una cuestión gratuita, no es una cuestión tan fácil de ejercer, sino que necesita ser, digamos, interpuesto a partir de un abogado. O sea, no es algo tan fácil. Entonces, bueno, pero lo que nos está haciendo es que nos está garantizando la protección contra las autoridades. También tenemos la acción de inconstitucionalidad, y va a determinar si una disposición de una ley ordinaria es contraria a la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única institución que puede reconocerla. De pronto nosotros oímos, bueno, pues es que se aprobó tal ley, ¿no? El Congreso aprobó tal ley, dicen, no, esto es inconstitucional. Voy a promover un principio de inconstitucionalidad para tratar de garantizar los derechos, ¿no? Entonces se va a la Suprema Corte de Justicia, y entonces se promueve este principio de inconstitucionalidad, y entonces ahí es el principio básico
que nosotros tenemos también en nuestro país de la división de poderes. Nosotros vemos que a veces el Congreso tiene algún tipo de excesos, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder con esta ley que acaba de aprobar el Congreso, que es inconstitucional? Entonces, bueno, pues hay gente que dice, bueno, voy a meter un juicio de inconstitucionalidad, un recurso de inconstitucionalidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces, bueno, nos permite protegernos en contra de estos actos, ¿no? de los otros poderes. Entonces, bueno, esto también, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros garanticemos los derechos humanos, pues obviamente se da a partir de estos principios de equilibrio de los poderes, ¿no? En el cual ningún poder puede tener tomar decisiones por sí solos, y no hay este balance, ¿no? En nuestro sistema político mexicano, pues tenemos esta división de poderes muy claras, y obviamente también tenemos el ejercicio ciudadano, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, bueno, pero también tenemos un tercer principio, un tercer principio que cae de protección, que cae en los procedimientos no jurisdiccionales. Entonces, bueno, tenemos el ombudsman, ¿no? Que vela por los intereses del pueblo de manera independiente, ¿no? Este es el principio del ombudsman. Y esto se refleja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se crea en 1990, y bueno, las características que es establecida desde la Constitución. ¿Cómo surge la Comisión de los Derechos Humanos? Bueno, pues hay varios factores, o sea, sería muy injusto que solamente pensáramos en uno, pero bueno, sí está el principio para establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gran empuje por parte de la sociedad civil preocupada por defender los derechos humanos y la necesidad de promover un organismo autónomo. Ahorita voy a dar las características. Por el otro lado también está la necesidad de México de entrar al Tratado de Libre Comercio, de un reconocimiento a nivel internacional, y las presiones a nivel internacional que se tenían en contra de las violaciones de los derechos humanos que se estaban dando en nuestro país. Entonces México pues tiene que impulsar este tipo de comisiones para tratar, digamos, de legitimarse en el plano internacional. Y bueno, y también hay, bueno, el asesinato de un activista, ¿no? En 1990 detona esta creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, esta se establece desde la Constitución, cuenta con el poder de investigación, de la posibilidad, es apolítico y apartidista, tiene una actividad independiente de las presiones políticas. Bueno, ahí eso es, digamos, en el plano ideal, es autónoma, es imparcial, los ciudadanos pueden acceder a él directamente, el servicio es gratuito, competente en administración pública, justicia y militar, y las recomendaciones no son obligatorias para la autoridad, elabora informes y coexiste con otras organizaciones. Bueno, esto es en el plano ideal. Nosotros tenemos que pensar realmente la descalificación en México que de pronto se le da a las comisiones de derechos humanos. Se dice, bueno, ¿realmente las comisiones de derechos humanos están funcionando o no están funcionando? ¿No? Es lo que la gran discusión que nosotros vemos en nuestro país, ¿no? Que se dice, bueno, sí, se gasta muchísimo en estos procedimientos no jurisdiccionales. Ahorita voy a dar un poco de más cifras, y realmente están funcionando, y voy a entrar también un poco al debate sobre estas cuestiones de las comisiones de derechos humanos. Entonces, bueno, dentro de las instancias internacionales, siguiendo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya había dicho que se crea en junio de 1990, bueno, no se ha dicho que se había creado en 1990, se crea el 6 de junio de 1990, va a ser la encargada de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos. Y bueno, y también hay algo que destacar, ¿no? Dentro de esta lógica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, se crea la Comisión Nacional, pero luego se crean las comisiones estatales. Pero ¿cuál es la discusión que vemos hoy día a partir de estas comisiones? Bueno, el punto número 1 es entender un principio que les había dicho, son las recomendaciones no obligatorias para la autoridad.
Entonces realmente las recomendaciones que hacen deben ser emitidas a partir de una persona que está al frente o una institución que tiene la autoridad moral para hacer este tipo de recomendaciones y que las autoridades puedan acatarlo, ¿no? O sea, que digan, bueno, pues sí, esta Comisión de Derechos Humanos tiene la autoridad moral y nos está señalando ciertas violaciones que nosotros estamos haciendo en contra de los derechos humanos. Entonces, la lógica es que dentro de los estados se está poniendo a veces en duda la autonomía de las distintas comisiones. Incluso muchas veces se ha visto cuestionada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si realmente tiene este principio de autonomía, si realmente está ejerciendo su trabajo de una manera apolítica, apartidista, y entonces estas recomendaciones que están haciendo realmente tienen como fin último el garantizar solamente los derechos humanos y no es un fin político, no es un fin partidista las comisiones de los derechos humanos. Como les decía, bueno, se ha gastado mucho en nuestro país, se calcula que se ha gastado 160 millones de dólares en todo este sistema no jurisdiccional. Algunos pueden, de hecho, bueno, se hace la comparación, ¿no? de que es más caro que algunos organismos dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la gran instancias no jurisdiccionales dentro de otros países. Entonces, por ejemplo, en América Latina se le cataloga como uno de los sistemas, si no es el sistema más caro no jurisdiccional. Sin embargo, bueno, nosotros podemos pensar, bueno, si no es muy caro, tal vez no ha dado los resultados esperados a partir de este gran gasto. Sin embargo, es importante que nosotros sigamos fortaleciendo estas instituciones. Y a veces también nosotros como ciudadanos descalificamos de manera automática estas comisiones y decimos, bueno, es que solo se dedican a defender a los delincuentes, ¿no? A bote pronto. Y entonces decimos, pero no vemos realmente el papel que están ejerciendo para garantizar los derechos humanos de las personas. O sea, decimos, no, pues estas comisiones de derechos humanos solamente se ponen del lado de los delincuentes y ¿dónde quedamos nosotros como ciudadanos? Al final de cuentas, todos tenemos la posibilidad de acceder a estas comisiones de derechos humanos. Y entonces, bueno, su papel va a ser defender a todos los ciudadanos en contra de las autoridades, ¿no? De hecho, más adelante voy a establecer sus funciones. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Van a ser recibir las quejas, investigar las violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones, impulsar la observancia y respeto a los derechos humanos en nuestro país, y formular programas y proponer acciones en coordinación con dependencias nacionales que impulsen el respeto a los derechos humanos. Entonces nosotros podemos ver que tienen una gran cantidad, digamos, de obligaciones, ¿no? Son muy importantes para el fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, ellas no van a tener competencia en materia electoral, en las sentencias emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, así como los conflictos entre los particulares. Entonces, bueno, todas estas comisiones lo que hacen es defendernos también en contra de los actos de autoridad. Entonces, yo como ciudadano, si mis derechos humanos están siendo violados por la autoridad, o sea, en cualquier ámbito, entonces yo puedo dirigirme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ellos van a emitir, bueno, después de la investigación, y obviamente si me dan la razón, una recomendación a las autoridades para que garanticen mis derechos humanos. Entonces, bueno, les digo, a veces se ve de manera muy reduccionista, ¿no? Y decimos, bueno, las comisiones de derechos humanos solo se dedican a defender a los delincuentes, ¿no? Pero no, el trabajo de las comisiones de derechos humanos va mucho más allá, ¿no? Y al final es tarea de nosotros como ciudadanos saber cuáles son nuestros mecanismos de protección para nuestros derechos y utilizarlos de manera cotidiana. Sabemos que tenemos todos estos mecanismos de defensa de nuestros derechos y tenemos que utilizarlos, y también tenemos que ser vigilantes de todas estas comisiones, de todos estos ejercicios de autoridad.
Bueno, en nuestro país en los últimos años tenemos focos de alerta interna. Ha habido grandes violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, los periodistas es un tema que lo ha tratado, por ejemplo, de manera central Sergio Aguayo, y ha habido varios reportes sobre México como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo, incluso bueno, antes de Afganistán, de Colombia, de Irak, ¿no? Entonces vamos viendo que México realmente tiene un gran problema en cuanto a la violación de los derechos humanos de los periodistas. Entre 2000 y 2013 ha habido 842 expedientes de queja relacionados con las violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación. Ha habido 85 periodistas muertos, 20 desaparecidos y 40 atentados contra las instalaciones de los distintos medios de comunicación. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, uno de los principios básicos de los derechos humanos es la libertad de expresión. Entonces, si no se garantiza la seguridad de los periodistas, pues obviamente se está violando el principio de la libertad de expresión en nuestro país. Nosotros, como todos ustedes saben, tenemos un gran problema a nivel de seguridad. Entonces, tenemos un clima de violencia en nuestro país, en los cuales nosotros ya no sabemos de dónde nos está así que cayendo la violencia. O sea, desde los grupos del crimen organizado de pronto se dedican a desaparecer a los periodistas. A veces queda en cuestionamiento si realmente son estos grupos del crimen organizado y cuáles serían los mecanismos de la autoridad para garantizar el ejercicio de la profesión de estos periodistas, ¿no? Entonces, ¿cómo la autoridad tiene la obligación de garantizar el ejercicio del periodismo? Otro punto también alarmante es el de las mujeres. En el INEGI, a partir de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, más de 39 millones de mujeres son víctimas de la violencia. Imagínate, 39 millones de mujeres. Esto quiere decir que aproximadamente el 40% de las mujeres, incluso hay cifras que llegan al 48%, hay otras cifras que manejan que por lo menos 2 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia en sus relaciones. Entonces, bueno, las mujeres de los 15 a los 24 años son las más susceptibles de esta violencia. Y 46% de estas agresiones fueron emocionales, económicas, físicas y sexuales. Entonces tenemos un gran problema en México de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, bueno, el gobierno ha tomado ciertas acciones en contra de la violencia contra las mujeres, pero vamos viendo a partir de estas cifras que son problemas mayúsculos y las acciones hasta ahora no se reflejan en las cifras, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros digamos 39 millones de mujeres han sido violentadas, esto realmente es una cifra para asustarnos, ¿no? En el cual nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que debe suceder en México? Pues debe haber un cambio a nivel de educación, debe haber sistemas de protección a las mujeres, debe haber también sistemas que nos garanticen la igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces es un tema muy amplio, ¿no? Que no solamente abarca el principio de que, bueno, dentro de los hogares las mujeres son violentadas, sino cómo podemos cambiar y cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos. También tenemos el gran problema en México de la violación a los derechos de los pueblos indígenas. 8.500 indígenas que permanecen en prisión, quienes nunca tuvieron acceso a traductores, y los jueces, fiscales y abogados, ¿no? Más bien, bueno, perdón, no tuvieron el acceso a los traductores. Entonces, bueno, nosotros oímos que de pronto hay poblaciones indígenas en nuestro país donde no hay la posibilidad de acceder a un traductor. Entonces la persona del pueblo indígena es detenido y entonces no sabe ni siquiera de lo que se le está acusando. 75% de estos 8.500 detenidos se concentran en 11 de las 32 poblaciones del país: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México. Entonces, bueno, también es obligación del Estado mexicano garantizarle a esta población indígena el acceso a un traductor
para que ellos puedan saber de lo que se les está acusando y se les garantice un debido proceso. Entonces, bueno, nosotros vemos también dentro del nuevo sistema de justicia penal estos principios, ¿no?, que también quedan plasmados dentro de nuestra Constitución y garantizan un mejor acceso, o las autoridades deben garantizar un mejor acceso a la justicia a estos pueblos indígenas. El último punto, obviamente hay más, son los defensores y defensoras de derechos humanos. Ha habido 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2011. Ha habido 523 expedientes de queja y 156 medidas cautelares. Esto nos hace pensar que realmente también dedicarse a defender los derechos humanos en México es un oficio, es un compromiso muy peligroso, ¿no? O sea, el hecho de que los defensores de derechos humanos se vean violentados, y ahora lo vemos nosotros de manera cotidiana. Por ejemplo, antes se decía, bueno, pues los defensores de los derechos humanos, e inmediatamente, ¿no?, se decía, bueno, es el mismo gobierno el que los está torturando, el que los está desapareciendo. Sin embargo, cada vez vemos una mayor amplitud de casos en el que vemos al crimen organizado violentando los derechos humanos de estos defensores, ¿no?, en distintas partes del país. El hecho de que alguien alce la voz en contra del crimen organizado, el hecho de que quiera organizar a la población para tratar de garantizar los derechos humanos de la población, pues vemos al crimen organizado también violentando estos derechos. Entonces, bueno, también la autoridad es la responsable de garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues sí, obviamente tenemos las ganas, la ciudadanía tiene el compromiso de defender los derechos humanos. Sin embargo, pues se vuelve cada vez una cuestión más peligrosa dentro de nuestro país. Y hay otros focos de alerta a nivel internacional. Bueno, el problema que ahora tenemos de los migrantes en México, ¿no?, la violación de los migrantes, de los derechos de los migrantes. Y bueno, por ejemplo, la CNDH ha recibido 917 quejas de migrantes menores de edad, 571 de niños y 346 de niñas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Nosotros en México sí vemos el problema migratorio a los Estados Unidos y decimos, bueno, pues sí, en Estados Unidos se violentan los derechos de los migrantes en México, ¿no? Digo, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, pocas veces volteamos a ver el gran problema que tenemos de la violación a los derechos humanos de los migrantes, principalmente centroamericanos, en nuestro país, ¿no? Es un foco de alerta que ahora está en los reflectores, afortunadamente, en el plano internacional, ¿no? Nosotros vemos que ha habido una gran cantidad de migrantes, lo que sucedió en Tamaulipas, los 72 migrantes asesinados, la extorsión por parte no solamente del crimen organizado, sino de las autoridades, el poco valor que se le da a la vida del migrante en nuestro país, cómo no se le garantizan sus derechos, su acceso a la salud. Y entonces, y el gobierno mexicano pues debe tomar cartas en el asunto, en este gran problema que nosotros estamos teniendo en nuestro país hoy día. Pero la perspectiva internacional sobre los derechos humanos en México. México recibió un total de 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de los Derechos Humanos. Las principales recomendaciones que México ha recibido es el desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública. Es decir, ahora vamos viendo que sí hay una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos por parte de las distintas fuerzas policiales. El incremento en los casos de tortura y la presencia militar en las calles, la violencia contra las mujeres, que ya lo pusimos como uno de los focos principales de atención, la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia, la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, ¿no? Eso lo vemos de manera cotidiana en las noticias de nuestro país y obviamente están causando un ruido a nivel internacional, afortunadamente, en el cual se han hecho estas recomendaciones a México de que ponga
especial atención en estos aspectos. También, bueno, tenemos Amnistía Internacional recientemente hizo un señalamiento y dijo: en el 2013 ha sido un año perdido en materia de los derechos humanos, y es decir, continúan todas estas desapariciones forzadas, los feminicidios, los abusos contra personas migrantes, ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en aumento tenemos la brutalidad policíaca contra los manifestantes y las distintas detenciones arbitrarias. Entonces, bueno, son estos focos de atención que a nivel internacional nos están dando en México, que nosotros decimos, bueno, en México, aparte de los problemas que ya he señalado, tenemos también estos focos de atención por parte de distintos organismos internacionales, de las ONGs, que nos dicen, bueno, ahora ustedes están teniendo estos problemas y ahorita está en aumento esta gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, son cuestiones que el gobierno mexicano y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de atender. Entonces, bueno, todos estos principios de los derechos humanos en las leyes mexicanas, en nuestro sistema político mexicano, lo que nos hace ver es, bueno, nosotros tenemos distintos mecanismos de protección. Sin embargo, como nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de observar las leyes y de hacerlas y de cumplirlas, ¿no? Y también de enterarnos de cuáles son estos mecanismos que nosotros tenemos para garantizar no solamente la protección de nuestros derechos, de nuestros propios derechos, sino la protección de los derechos de la gente que nos rodea. Y esto solamente lo podemos hacer, obviamente, participando dentro de la arena pública y también informándonos de cuáles son los mecanismos para tener esta protección de los derechos humanos en nuestro país, y bueno, y también dentro de coadyuvar, ¿no? Tanto los habitantes dentro de Estados Unidos, los migrantes en Estados Unidos, como la población que se ubica todavía en nuestro país. Entonces, bueno, es un gran reto la participación de los ciudadanos en la protección de los derechos humanos, y a mí me da mucha satisfacción el hecho de que Iniciativa Ciudadana esté abriendo estos espacios de reflexión, estos espacios de formación cívica para los migrantes, que esté tratando de abrir estas puertas para reflexionar sobre el gran problema que tenemos en cuestión de derechos humanos, y que se permita también entender cómo podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos, y también la importancia, como ya le había dicho, de la participación. Bueno, esto sería todo. Yo quedo al pendiente de cualquier tipo de preguntas que se me hagan vía Daniel. Ahí también tenemos una vía de comunicación también a partir de la plataforma. Espero que puedan participar, espero que recibir algunos comentarios acerca de esta plática, también de las otras pláticas, y que nosotros podamos tener una constante retroalimentación, que nosotros podamos abonar a la discusión sobre la importancia de la protección a los derechos humanos, de los problemas que se están dando en nuestro país, en Estados Unidos, a nivel de esta protección, y bueno, cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos como ciudadanos para que se garanticen nuestros derechos, para pedir nuestras obligaciones como ciudadanos, pero también cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para exigir a las autoridades que garanticen nuestros derechos. Bueno, pues muchas gracias. Yo fui el doctor Pablo González Ulloa Aguirre, y bueno, y muchas gracias por la invitación a dar esta plática.